quien le damos la bienvenida. Eh, el señor Gabriel Parada ha estado en Canadá desde 1974 y desde su llegada ha estado siempre muy activo en el quehacer de nuestra comunidad. Desde 1991 es miembro del directorio del Consejo de Desarrollo Hispano, también es presidente de Ashton, que es la Asociación de Seniors de Habla Hispana del Gran Toronto. Su idoneidad profesional sobre los temas que hoy vamos a tratar proviene de ser ex contador bancario en Chile, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios y de su instituto provisional. En Canadá siempre ha estado vinculado a la materia y es ampliamente reconocido su conocimiento y experiencia profesional. Le agradecemos entonces haber aceptado esta invitación al señor Gabriel Parada en esta reunión ampliada virtualmente para conversar sobre impuestos y seguridad social. Bienvenido, señor Gabriel. ¿Partimos? Sí, señor. Gracias, Ya, don Gabriel. Adelante. ya. Perdonen, pero yo no estoy muy acostumbrado a usar este medio para este tipo de reuniones, ¿ah? Eh, Tranquilo. para los que me conocen saben que me gustan mucho las reuniones personales, ¿no? Soy muy interactivo, ¿ya? Eh, y en alguna medida esta forma de comunicación hay que adecuarse bastante. Y a los adultos, ya para los que pertenecemos a la cuarta edad, ¿ya? Como el que habla, nos cuesta más todavía, obviamente, ¿ya? Después de todo, las personas somos personas de costumbre, ¿no es cierto? Entonces no es cuestión de llegar y cambiar después de tantos años. Pero en fin, los saludo muy cordialmente a todos y les agradezco sobremanera que nos hayan dado la oportunidad de hoy día tener esta conversación. Porque yo, más que charlas, me gustaría que fuera quizás un conversatorio y que lo hiciéramos lo más activo posible, porque la convocatoria propiamente tal es a centrarse en dos grandes temas, que serían el sistema de seguridad social canadiense y los impuestos. Pero la verdad es que todos sabemos que ambos son extraordinariamente vastos, particularmente el, de, el del sistema de seguridad canadiense, que ahí está todos los beneficios, asignaciones, crédito, en fin, todo aquello que de una u otra manera nos cruza desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿ya? Pero yo creo que ayuda bastante las características que tienen los participantes acá, por lo que me he estado dando cuenta. Eh, Deberíamos fundamentalmente, en términos de la seguridad social, centrarnos por el momento en las pensiones, ¿ya? En las pensiones, para darle también un capítulo especial a la cuestión de los impuestos, dada la contingencia, ¿ya? Dada la contingencia. Entonces la idea es un poco partir con uno de los temas, y el procedimiento sería que yo haga una introducción al tema, cuestiones generales y algunas cosas que sé que son de interés general y actuales, y después más bien abrir a una conversata en términos de preguntas, ¿ya? Hacemos una ronda de preguntas, las voy eligiendo, especialmente aquellas cuyas respuestas sean de interés general. Veremos que a lo mejor la discrecionalidad indica el que habrán algunas respuestas que no es conveniente manejarlas por esta vía, quizás por confidencialidad o porque son muy personales, ¿no es cierto? Y entonces habrá que recomendarles cuál será la forma, o que se comunican conmigo directamente y tenemos la oportunidad de conversar, ¿entiendes? En fin, encontrar la forma de satisfacer esa inquietud que sería muy particular, ¿ya? Yo pensaba que podíamos partir con las pensiones, dadas las características aquí de la audiencia, que la mayoría somos seniors, por lo menos los que yo he visto aquí, ¿eh? Por lo menos el 80% son seniors, ¿ya? Eh, las pensiones, eh, cuestiones generales, el sistema de pensiones canadiense fundamentalmente, cuando hablamos de ello, nos referimos primeramente a dos. Uno es la pensión que se conoce como la pensión de vejez, y en inglés corresponde a la Old Age Pension, ¿ya? Old Age Pension. Y, y la otra es el Canada Pension Plan, que es el fondo de pensiones que cada uno de nosotros vamos configurando con las contribuciones que vamos haciendo después de los 18 años, con un porcentaje de nuestro trabajo,
¿ya? Y que cuando lo hacemos, este es empatado, por así decirlo, es más por parte del empleador, y entonces 50% aporta uno y 50% aporta el otro, y eso es lo que va configurando en el curso de los años, ¿no es cierto?, el fondo con el que llegamos a jubilar a los 65 años. Es un fondo de reparto. No es tan grande, entre paréntesis, ¿eh? No es tan grande. Incluso el average hoy en día, a partir del 1 de enero de este año, de las pensiones del Canada Pension Plan, son $779,32. Ese es el average. El average. Y el average es porque es gente que ha trabajado por más de 25 años, ¿no es cierto? Y que ha tenido sueldos regulares. ¿Ya? Y lo máximo que tiene, porque tiene un tope, ¿ya?, es de $1,253 el Canada Pension Plan. 1.250. Eso para los que han cotizado generalmente por lo máximo. ¿Ya? Porque esto tiene un tope. Justamente obedece al criterio este de que es un fondo de reparto, y por eso que se le pone un tope, porque ¿qué pasa cuando se fueran si las que ganan hasta $200,000 también contribuyeran? Cuando van jubilando van a desocupar van a desocupar el fondo. Entonces se le pone un tope. Y el tope hoy día son $61,000. Hoy día, $61,000. De ahí se rebajan, por los primeros 3.500 nadie contribuye. Así que son 61.100 menos los 3.500, y sobre eso se empieza a contribuir, ¿no es cierto? Hoy día un 5,45% el empleador y un 5,45% el empleado. Total es un 10,9. Eso es la distribución, ¿tá?, con que logremos cada uno. Esos somos los que trabajan, ¿ah?, como empleados corrientes, y les hacen deducciones, ¿ya? Y que a fines de año se confirma con el famoso T4, el T4, el T4 que le entregan a uno para ya hacer el impuesto propiamente tal. Ahí sale lo que uno contribuyó, porque tiene derecho a deducirlo de los impuestos. Después vamos a hablar esa cosa, ¿ya? Pero ahí se expresa en el T4. Ahora, pero hay otras personas que trabajan por su cuenta. Son los self-employed, que se conocen. Trabajan por su cuenta, prestan servicios, ¿no es cierto? O inscriben registran un nombre para no trabajar con el propio, ¿ya? Estas personas tienen obviamente otros tratamientos contribuyen al fondo, pero ellos contribuyen 100% al fondo. O sea, el 10,9 contribuyen directamente, ellos, con cargo a su presupuesto, ¿ya? De tal manera que es lo mismo que a ellos tampoco le hacen deducciones para taxes, como lo hacen a todos los empleados, ¿ya? Ya vamos a hablar después, cuando hagamos los impuestos, cómo opera esa cosa, ¿ya? Pero no le hacen deducciones a los que son self-employed, así que tienen que cotizar ellos directamente el 100% del Canada Pension Plan, y también el Employment Insurance, el seguro de desempleo, que es la otra deducción legal que se le hace a todo el mundo todos los meses. La otra gran tercera deducción en general es el impuesto. De acuerdo con una tabla que tiene a mano para los efectos del payroll el empleador, esa tabla calcula más o menos cuánto es lo que a fin de año va a pagar de impuesto a la persona. Entonces le aplican la tabla y a fin de año resulta que le descontaron, por ejemplo, ya $5,000, ¿ya? Entonces, cuando hacen el incontar, si resulta que tienen que pagar más de $5,000, ellos van a tener que mandar la diferencia entre los 5,000 y lo que realmente tienen que pagar. Es muy común que a uno le deducen un poco más que lo que realmente al final tienen que pagar, así que muy por el contrario, le tienen que enviar. Y eso por algunas situaciones que en la cuestión de los impuestos lo vamos a ver. Ya. Pero eso es el Canada Pension Plan. Entonces, el Canada Pension Plan fundamentalmente está basado en trabajo y en la contribución que uno hace a ese fondo por el trabajo. ¿Ya? Ese es un fondo de uno. Somos propietarios de ese fondo. ¿Ya? Y que a los 65 años está presupuestado que ya lo podemos inquirir. Extraordinariamente, si uno quiere, lo puede hacer a los 60 años. Lo puede hacer a los 60 años, pero
como el presupuesto, la normalidad que lo rige, está presupuestado que sea hasta los 65 años, el que lo hace a los 60, por ejemplo, porque resulta que no está trabajando, o está enfermo, en fin, o está en una deshabilidad, o cosas de estilo, o está sin trabajo completamente, entonces a los 60 puede que solicite el Canada Pension Plan, pero le van a restar el aporte que le habría significado seguir cotizando hasta los 65 años. Y eso equivale a un 30%. Un 30%. O sea, yo me puedo a los 60 años solicitar, ¿no es cierto?, que me haga el efectivo el Canada Pension Plan, pero me van a castigar en un 30% lo que yo supuestamente habría juntado hasta estar hasta los 65 años. Un ejemplo, una persona que son $500, por ejemplo, que va a recibir de Canada Pension Plan, le sacan un 30% de eso, ¿cierto? 6 por 5, 15, le sacan $150. En consecuencia, para recibir 350. Entonces, ya es cada uno el que tiene que ver si se tira al dulce o no se tira, o si no se tira al dulce. ¿Eh? También hay que manejar la cosa de la salud, no solo el presupuesto, sino que hay que manejar también la cosa de la salud. ¿Eh? A lo mejor voy a vivir, las expectativas de vida son muy altas, cuánta cosa, entonces prefiero esperar hasta los 65 años, ¿no es cierto? Y además que puedo estar trabajando mientras tanto, pero ya son cuestiones ya de discrecionalidad personal. Eso es el Canada Pension Plan propiamente tal. El Canada Pension Plan, además, si es que por alguna razón se tiene que ir del país o cosas de por el estilo, y uno se lo puede llevar o seguirlo recibiendo más allá de cuánto sea el tiempo que haya estado aquí en Canadá. ¿Ya? Eso no lo pierde, no lo pierde jamás. ¿Ya? Para él no corre esto de los 6 meses, de cosas, pero no tiene nada que ver. Esto es con trabajo, no tiene nada que ver con la otra pensión que vamos a ver después, que tiene que ver con residencia. ¿Ya? Y la otra es la pensión de vejez propiamente tal. ¿Eh? La pensión de vejez es en base a 3 elementos. Uno sería el de residencia acá. No, primero, digamos, una formalidad, tiene que estar legal al momento de inquirir a los 65 años. Es decir, también solamente eso entra, se rige a partir de los 65 años, no puede tener menos. Y tiene que estar legal en el país, o sea, si estuvo 11 años o 9 años estuvo en ilegalidad o cosas por estilo, pero al momento de cumplir los 65 está legal, tiene derecho a cobrarlo. ¿Ya? ¿Por qué hablo de 10 años? Porque la residencia mínima que uno tiene que tener en el país reconocido después de los 18 años aquí en Canadá, viviendo en Canadá, es de 10 años. 10 años. 10 años. Entonces, quedamos entonces que habría que estar legal, tener 65 años y a lo menos haber residido 10 años acá, después de los 18 años de edad. ¿Cierto? Esas serían las condiciones generales. Ahora, eso también, en la medida que es el número de años de residencia el que se considera, ese también es el que determina el monto de la pensión. El monto de la pensión tiene un máximo. El monto de la pensión de la pensión de vejez hoy día son alrededor de los $646 hoy día. Claro, eso es, son como $646 hoy día. ¿Qué significa eso? Que una persona estuvo el máximo el mínimo de estadía en este país para tener la máxima, que son 40 años. 40 años. Con 40 años uno recibe la máxima, que sería esa. Otra razón por la cual uno podría haber tenido también la máxima, si es que llegó a este país antes del 1 de julio del 77. De 1977, en que hubo un gran cambio en la ley de pensiones. ¿Ya? Entonces, esa persona, si cumple años después, si cumplió años después de haber tenido más de 10 años acá, 15 años, y solamente, pero llegó antes del 77, entonces esa persona tenía derecho a recibir la máxima. ¿Ya? Pero cambió el 17, y entonces la proporcionalidad de la renta del monto de la pensión es al número de años. Si una persona estuvo aquí 20 años residiendo, va a recibir la mitad de la pensión en vez de los 40. Si la persona estuvo 10 años, va a recibir un 25% de la que recibe los 40, con los 40. ¿Ya?
Así opera, así es como se calcula. Cuando se cuenta la residencia acá, no, la persona no tiene que haber salido más de 6 meses del año para los efectos de que le valga todo el año. ¿Ya? O sea, usted pudo perfectamente haber estado saliendo del país 6 meses todos los años y le sigue corriendo como que estuvo todo el año acá. ¿Ya? Eso, así también es bien clara esa situación. Bueno, las cosas cambian un poco cuando ya uno ya es pensionado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí aparece otro elemento que es del CANA ya, de la pensión de vejez. Porque cada una de estas tienen, por así decirlo, sus pensiones. Sus pensiones. Volvemos al CANA Pension Plan. El CANA Pension Plan tiene también, por ejemplo, el beneficio de la pensión de disabilidad. Alguien por X razón, y por una razón de disabilidad, no puede trabajar. Tuvo un accidente lentísimo, ¿no es cierto? Y no puede ir a trabajar. Lo más probable es que va a calificar para disability. Y como tal, entonces le van a dar el CANA Pension Plan por disability. Y se lo van a dar hasta que cumpla los 65 años. ¿Cuánto se calcula? Más o menos como un 70% aproximado de lo que gana en el año en curso de cuando le ocurrió el disability. ¿Ya? Entonces, esa persona lo está recibiendo anticipado, pero en base al income, ¿no es cierto?, que ganaba en ese momento, y hasta los 65 años. ¿Por qué? Porque a los 65 años termina eso y pasa a recibir el regular del Canada Pension Plan, que lo más probable es que va a ser más bajo que el Canada Pension Plan, que el que recibía como disability. ¿Ya? También puede la persona, bueno, cuando muere la persona, automáticamente también tiene el derecho al death benefit, los que lo heredan, ¿no es cierto? Los que lo heredan, viudas, ¿no es cierto? O hijos, en fin, para recibir un subsidio. El subsidio de muerte propiamente tal, que en lo fundamental la idea es que solventa los costos de funerario, cosas así, son máximo 5 meses de pensión. Es decir, si el pensionado tenía 5, con un máximo de 2.500. Si la persona tenía una pensión de $500, máximo el death benefit va a ser $2.500. Si resulta que gana más de 500, de todas maneras va a recibir máximo 2.500. Pero si ganaba 400, va a recibir 2.000. ¿Ya? Esos son beneficios propios del el Canada Pension Plan. ¿Ya? También está el beneficio de sobrevivencia. Cuando se muere, por ejemplo, hay un beneficio para la persona, para la viuda o el viudo que tiene que es menor de 65 años. Y también lo tienen los hijos, especialmente según la edad que hayan tenido. Es decir, hay algunos beneficios que son propios de cada una de estas dos pensiones. ¿Ya? El más significativo son los que tiene la pensión de vejez. Y el más importante de todos es el famoso suplemento, que la mayoría de los jubilados hispanos lo conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los jubilados hispanos tienen acceso a la pensión, al suplemento, y eso es porque en general las pensiones no son tan altas, salvo los casos minoritarios, calificados, que tuvieron la oportunidad de tener buenos income, y entonces tienen otras pensiones además que después las vamos a detallar. ¿Ya? Pero normalmente no llegan al límite que establece este beneficio social del suplemento, que le garantiza a un receptor, a un titular de la pensión de vejez, el ganar un determinado income al año. Yo cuando hablo del income, en general estoy hablando de ingresos, ¿eh? Hablo siempre de ingresos, de plata que se recibe, ya sea de sueldo, de pensión, de remuneración. Y hoy en día son aproximadamente $20.000. El año pasado eran 19.300, ahora son alrededor de $20.000. ¿Qué significa eso? Que si una persona entre la pensión de vejez y el Canada Pension Plan recibe, supongamos, $10.000 al año, el suplemento va a ser $10.000 y le va a permitir a esa persona ganar $20.000.
Estamos hablando de una persona que es soltera, viuda, separada. O sea, es sola. Su income familiar es el de esa persona. Porque la cosa cambia, los montos cambian cuando el income familiar, al income familiar de la persona concurre un segundo, ¿no es cierto? Que puede ser el marido o la esposa, ¿ya? En ese caso ya no es 20 y 20, sino que es un porcentaje menor que fluctúa cerca, que se aproxima a los 30.000 dólares, ¿ya? Pero el sistema como se tiene acceso a la pensión, al suplemento, ese es el que yo señalaba. Tiene garantido ese. Es uno de los más altos del mundo. Es uno de los más altos del mundo. Y yo personalmente pienso que generosamente es decididamente el más favorable por lo menos para nuestra comunidad. Por lo menos para nuestra comunidad. Y comparamos nomás con la... Por de pronto, suplemento muy pocos países lo tienen. En Chile le llaman pilar solidario, recién fue creado por la presidenta que tuvimos hace dos periodos atrás, ¿ya? Y que todavía es muy bajo. Recién últimamente está subiendo un poco. Pues muy pocos países tienen suplemento, ¿ya? Y poco a poco, a medida que se van a ir generalizando, van a ir también subiendo. Porque las pensiones, eso sí, suben todos los años de acuerdo con el alza del costo de la vida. Pero el alza del costo de la vida, la inflación es baja. Entonces no sube más de 15, 20 o 30 dólares la pensión mensualmente en los años. Así que los ingresos más altos, particularmente estos últimos años, desde que el año 15 subió Trudeau, fueron por la vía de aumentar el monto del suplemento. ¿Ya? El monto del suplemento. Sin ir más lejos, este año en que estamos, aquellos que a junio de este año vayan a tener 75 años, a junio de este año, les va a subir la pensión de vejez en un 10%. En un 10%. Esto un poco ya se estableció, se inició con los 500 que recibimos el año pasado. El año pasado, teniendo 74 años algunos, pero el hecho es que iban a cumplir 75 ahora, en junio de este año, ya recibieron 500 dólares el año pasado. Así que muchos de los que estamos aquí presentes, yo diría, ya recibieron esos 500 dólares. Pero ahora ya va a ir al sueldo, va a ir a la pensión propiamente tal. ¿Ya? Esa es una de las grandes cosas que tiene, la pensión. La otro beneficio que tiene la pensión, la pensión de vejez es el allowance que se conoce. El allowance, que sería como una especie de asignación, ¿no es cierto? Que es una suspensión en beneficio de la señora o el marido que tenga menos de 65 y que tenga a lo menos 60 años y que es casada o casado con un senior. Tiene derecho a lo que se llama a una allowance. ¿Ya? Ese es otro beneficio muy propio de la pensión de vejez. Ahora, el problema del suplemento, o no el problema, sino que una de las condiciones que tiene para seguirlo, para recibirlo, es de que se pierde en un momento dado si es que uno sale del país más de 6 meses en el año. En total estoy hablando, no necesariamente seguidos. Pueden ser seguidos, pero pueden ser 2 meses, 3 meses, 2 meses. Y concretamente, la regulación habla de 183 días del año tiene que estar la persona en el país para tener vigente, ¿no es cierto?, y absolutamente legal, ¿ya?, el suplemento. ¿Ya? Por eso es que mucha gente de aquí sale, especialmente los del sur, salen en octubre, parten para nuestros países y regresan en abril. Y todo es legal, todo es absolutamente legal. ¿Ya? Está presupuestado así de esa manera. El único problema lo hemos estado teniendo este último tiempo con la famosa pandemia, porque objetivamente mucha gente le ha sido muy difícil venirse y eso les ha traído consecuencias en la vigencia del suplemento, ¿no? Pero en fin, esas cosas las podemos manejar después. ¿Ya? Esas son cosas que acompañan, y bueno, y también hay sobrevivencia.
beneficio de sobrevivencia cuando fallece, ¿no es cierto?, el titular de la pensión de la pensión de vejez. Bueno, esas son las dos grandes, pero resulta que, bueno, otra cosa, las pensiones nuestras y todo el sistema de seguridad nuestro se define como universal y solidario. Universal y solidario. Universal porque lo fundamental lo rige a todos por igual y todo el mundo tiene acceso, ¿ya? Y solidario porque tiene como un destinatario fundamental en términos de beneficios a los bajos incos, a los bajos incos, a los más vulnerables. Ese es el sentido que tiene, por ejemplo, el suplemento. Te garantiza, por lo menos, ¿me entiende aquello? Te garantiza con la vía del suplemento el vivir con un determinado income, que sería los $20.000. ¿Ya? También tienen otra serie de beneficios ya por el solo hecho de ser sillos a las personas aquí, en materia de tener a veces acceso a departamentos subsidiados, ¿no es cierto? La medicina también está al alcance con un fee, ¿cierto?, con un precio bastante reducido al regular. El precio del transporte también es bastante bajo. Tenemos una serie de beneficios muy propios de la condición de senior también, y que se empiezan a percibir después de los 65. Ahora, pero hay una tercera, y la tercera es las pensiones privadas. Las pensiones privadas son para aquellos, especialmente aquellos que tienen income más o menos saludable, ¿no es cierto?, y que ganan mucho más allá de los $60.000 muchas veces, y pertenecen a aquellos sectores laborales en donde hay sindicatos fuertes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya hablemos de los profesores, ¿no es cierto?, hablamos de la salud, hablamos del transporte, en fin, ya fábricas ya que es muy bien establecida y que tienen sindicatos fuertes. Bueno, una de las grandes conquistas sociales que siempre tienen las disputas de los pliegos de peticiones son el sistema de tener una pensión privada. ¿Ah? Pensión privada que en lo fundamental sigue un poco el mismo nivel de las otras en términos de la concurrencia. ¿Ya? Generalmente en las primeras veces, por lo que yo he visto, cuando se establece con una concurrencia de ambos, también del empleador y del empleado, a un fondo, al fondo que va a mantenerse ahí hasta los 65 años. Se utilizan también a veces, no directamente con dineros que van, sino que a través de RSP que se compran, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y los RSP, los registros de pensión plano, ¿cierto? Se compra, por ejemplo, un 2% del sueldo y el empleador le pone el otro 2%, total va un 4%. Y eso entonces va sumando miles y miles de dólares al final de los años, y cuando llegan los 75 se ha juntado una cantidad bastante importante, lo que le asigna a las personas por parte baja cuando tienen pocos años, pues el caso de los hispanos, ¿eh? Porque los hispanos, en la medida que no somos no tenemos tantos años por aquí, tantos decenios aquí en Canadá, no es mucha la plata que se ha podido juntar por esos sistemas, y por eso es que también esos fondos no son tan altos, ¿no es cierto? Pero mal que mal, por parte baja yo veo que las pensiones son por parte baja $1.000, 1.500 y de ahí para arriba, fuera de el Canada Pension Plan y de la pensión de vejez. Me explico, significa eso, que si alguien, por ejemplo, entre las dos pensiones, entre el Canada Pension Plan y la pensión de vejez, recibe, por ejemplo, ya $1.600, y tiene por el otro lado, ya por la pensión privada, 2.000, estamos hablando de $3.600 en el mes. ¿Ya? Entonces, así funciona el sistema, ¿ya? Con esas tres grandes pensiones. Y lo otro ya son por iniciativa personal, por la vía ya de cuando se tiene los recursos, ¿no es cierto?, de ir haciendo ahorro. ¿Ya? Existe el Tax Free Saving Account, que la mayoría los conocen, que son fondos que uno mantiene ahí y que todo lo que devenga en utilidad no paga impuestos. Tax Free Saving Account se llama, TFSA. Todo lo que se gana ahí, y usted puede hacer lo que quiera con esa plata en términos de hacer incluso hasta fondos mutuos o comprar, invertir en el registro de pensión plan, todo, y resulta, o colocarlos como que no los va a mover definitivamente por un determinado periodo de años, gana intereses. Usted no paga impuesto por esos intereses. No paga impuesto por esos intereses. ¿Ya?
Hay una manera de ahorrar. Otra es comprar directamente a Respi e irlo guardando uno personalmente hasta que jubila, ¿ya? ¿A dónde conseguir? Mientras tanto, incluso hasta puede ahorrar, puede usar esa plata de los RSP, los puede usar para dar el down payment para comprar una casa. Bueno, ahora, ¿por qué hablamos ahora? Pues ahora es muy difícil, porque en la medida que los precios tan caros están de las casas, el down payment también es alto. Pero antiguamente, en mi época, cuando yo llegué a este país, uno se compró una casa tranquilita por unos $41.000, $45.000. Eso costaba. Y el down payment eran $5.000. $5.000, eso es. Bueno, esas mismas casas hoy en día, y exactamente la misma, la primera que yo llegué a vivir a arrendar, yo pagaba en arriendo, mi estimado, no me van a caer, $280. Y, y la casa costaba eso, $41.000. ¿Ya? Hoy día cuesta $790.000 esa casa. O sea que el down payment, ¿cuánto habría que dar? Pues, y usualmente permitía un down payment un 5%, un 10%, y uno perfectamente podía hacerlo por la vía de los RSP, por iniciativa hasta personal. Pero en fin, esa ya forma parte de maneras privadas, ¿no es cierto?, y personales, de ir también pensando, ¿no es cierto?, en un sistema de pensiones para cuando uno ya le llegue la edad en que deja de trabajar. El grueso del canadiense, el canadiense propiamente tal, ellos tienen la cultura de convivir con este sistema, pero los que no estamos muy bien somos justamente de aquellos grupos étnicos que, como los hispanos, que no somos, la inmensa mayoría es gente que ha llegado del 80 para adelante, no, una minoría que ha llegado mucho antes. Yo me acuerdo cuando llegamos nosotros aquí, por ejemplo, era la residencia ecuatoriana, era la inmensa mayoría. ¿Ya? ¿Ya? Y después ya hemos tenido, por ciclos hemos tenido, después llegaron ahí en los 70, llegaron los del sur, ¿no es cierto? Ya llegaron los de Chile, Perú, Uruguay, en fin, ya. Y ya después hemos tenido otras olas, de los 80 son Centroamérica, ¿no es cierto? Especialmente cuando desde aquí del sur, Reagan expulsó muchos latinoamericanos que estaban allá, y Canadá abrió las puertas para ellos, ¿ya? Además tenemos un fuerte contingente que hace acá trabajo temporario también, que están por temporada acá en Canadá. Bueno, ellos entonces son los que al final se quedan, pero no tienen una pensión muy alta porque no es mucho el tiempo en que han estado acá. Y últimamente que tenemos la ola, ¿no es cierto?, especialmente venezolanos, colombianos y ahora también peruanos, en fin. Pero somos una colonia relativamente joven. ¿Ah? Eh, ese es el sistema de pensiones propiamente tal. Hay un sistema que es mixto y que son los tratados o convenios que Canadá firma con algunos países. Son tratados de seguridad social, que se llaman. Tratado de seguridad social, por el cual se trata de intercambiar, ¿no es cierto?, de intercambiar los beneficios sociales, y particularmente particularmente esto que estamos conversando aquí, utilizando los fondos de uno y de otro. Podemos jubilar aquí, los chilenos podemos jubilar aquí, los chilenos que están aquí, por supuesto, pueden jubilar obviamente también en Chile, e indistintamente llevarse los fondos de un país a otro, ¿no? Y en general, los tratados de seguridad social son bastante convenientes para facilitar a veces las migraciones entre los países que forman parte del tratado, y con algunos beneficios, por ejemplo, excepcionales. Por ejemplo, cuando uno tiene que cumplir con determinados puntos a favor para juntar puntos y calificar para ser, pasar a ser residente del otro país, el trabajo que hace en ese país que está el contratante se considera como experiencia en el otro país. Se considera como experiencia en el otro país. Lo único nomás que no se puede trasladar así mecánicamente por razones obvias es el idioma, ¿ya? Pero igual también, mientras un nivel cultural sea más alto, la persona ayuda bastante en la cosa en la facilidad para que conozca, aprenda el idioma del país al que viaja, que también son puntos a favor. Pero en fin, esos son los dos y tres al final, sistemas de pensiones
más se destacan en el sistema de pensiones propiamente tal. ¿Ya? Ahora, específicamente respecto a pensiones, me gustaría que ofreciera la palabra para que me hagan alguna pregunta o qué tema yo pueda haber olvidado, una cosa así por el estilo, y que es de interés hablar algo sobre la materia. Ofrezco la palabra. Yo no lo escucho, eso sí, ahí ahora. Ahora sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Ah, ya, sí, sí. Adelante. ¿Quién habla? Rosa. Carmen Rosa tenía la mano levantada. Sí, pues escuchando todo esto, estoy como en ese proceso, entonces creo que necesito es una asesoría personal en este momento. No hay problema, tome nota del teléfono mío y me pega una llamadita y nos ponemos de acuerdo y usted me hace referencia al hecho de que participó en esta reunión, ¿ya? Okay. 416 Sí. 492 5128. Ok, muchas gracias. Lo único nomás que yo estos días y de aquí hasta este mes que queda voy a estar bastante ocupado con la cuestión de los impuestos, pero como a lo mejor podemos manejar cosas de las pensiones, pero ya metiéndole diente, por así decirlo, ya a partir del 1 de mayo, ¿ya? Porque hoy en día la pensión, los impuestos es la primera prioridad, ¿cierto? Ok, en mayo. Ya, pero su nombre me dijo que se llama Mercedes. Carmen. No, Carmen Rosa. Carmen. Carmen Rosa Builes. U-I-L-S. Ok, perfecto. Gracias, muy amable, muy interesante. A ver, ¿con quién quiere hacer alguna pregunta? Aquí yo quiero hacerte una pregunta, Gabriel. Don Daniel. Una persona que no haya trabajado en su vida, por una razón u otra, pero no por enfermedad, ¿qué pensión al final de los 65 va a tener? A ver, perdón, no entendí bien la pregunta. Una persona sí. Que no ha trabajado. Sí, claro. Ya, ahora entiendo. Mira. Se me olvidó decir mire, esto habría ayudado. Cuando hablamos de la pensión de vejez, perdón, del Canada Pension Plan, eso es para las personas que trabajan. Eso es exclusivamente para las personas que trabajan. El mérito que tiene el sistema previsional acá es que también existe una pensión incluso para los que no han trabajado. Ajá. Y esa es la pensión de vejez, que en definitiva es la más grande. Ahí entra esto de universal y solidario. Porque mira, aquí también hay unos jueguitos. Un ejemplo típico. Una madre que ha sido traída a este país por sus hijos, o por la hija o el hijo, ¿ya? Y que tiene 55 años, voy a poner el ejemplo máximo, 55 años. Llega acá, no tiene conocimiento de idioma y cuánta cosa, en fin, y llega en el fondo a estar con la familia y ayudar a criar los nietos. Técnicamente esa persona no ha contribuido al Canada Pension Plan porque no tiene un dinero ganado trabajando, con remuneración. ¿Me entiendes? No es que no esté trabajando, porque qué trabajo más grandote que cuidar los hijos, ¿no es cierto? Y que administrar lo ha hecho la casa. Pero eso es una concepción machista que viene de atrás y que en mi país, por lo menos, no cojo lo que decía, ella no trabaja. No trabaja, está en la casa, no trabaja, no. Aquí se reconoce, por eso es que el otro solamente pone el acento en la residencia. Entonces, esa persona a los 65 años, que como fue patrocinada, no tiene derecho a acogerse al social work, al welfare o cosas por el estilo, ¿cierto? Porque tiene que ser, es dependiente de quien lo patrocinó. Por esos 10 años no tiene derecho a acceder a nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa persona? A los 10 años cumple, punto 1, con 65 años.
Punto 2, cumple con tener 10 años acá. Punto 3, está legal. Consecuencia, califica para la pensión de vejez. Y de no haber ganado nada, pasa a ganar $20.000 al año. Ok. Así, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Así funciona el sistema. ¿Ah? Gracias, Pasa a ganar casi como $1.700, tanto así, casi 1.800 al año. Y eso que conste, que esa persona sí, en cambio, ha tenido por el hecho de ser ella residente acá y se supone que gasta también en cosas básicas, en fin, tiene derecho al GST, ¿no es cierto?, cada 3 meses, y tiene derecho a un chequecito chico del Trillium, que se llama, que no es taxable, y que más o menos suma como $1.500 al año. Así que agrégueselo a los 20.000. La práctica gana al final casi como $22.000 al año. Sin haber trabajado un día desde el punto de vista formal. Eso entiendo que aclara esta cosa, ¿no es cierto? Gracias. Ya. Ok. Otra pregunta. Que me ayuden, ojalá, a llenar algún vacío. Sí. No sé. Don Gabriel, disculpe, y para aquellas personas que apenas están recién llegadas al país y quieren familiarizarse un poco más qué quiere decir ese GST y qué quiere decir ese Trillium cuando esas ayudas o El GST subsidios, es lo que nosotros le llamamos el impuesto a los bienes y servicios en nuestros países, ¿ya? Y que son el federal es un 5%, y que aquí en la provincia era un 8%, y que de algunos años a la fecha va junto, y por eso corresponde al 13%. En muchas cosas, en muchos servicios o bienes comprados, en fin, siempre pagamos el 3%. A eso es lo que corresponde, ¿ya? El Trillium es otra cosa. El Trillium es porque recoge el nombre de la principal fundación benefactora del gobierno de Ontario, propiamente tal, ¿ah? Y que los fondos principales vienen poco menos casi que de los gambling, ¿no es cierto?, de los casinos, ¿viste? Esta cosa, ¿ya? Bueno, pero en fin. El Trillium es el que entrega un pequeño beneficio por pago de arriendo, por ejemplo, entrega un pequeño beneficio por energía, que se llama, y otro por el nivel del income, especialmente cuando son niveles bajos, ¿ya? Esa persona recibe, por ejemplo, en el año debería recibir pongamos que va a recibir $1.200, por el cálculo que le hace entre todo ese beneficio. Entonces eso se lo dividen por 12, y mensualmente a esa persona en los días 10 le llega un chequecito de $100. Ese es el Trillium, ¿ya? Hay otros que le llaman Gain, hay otros que le llaman Pro, pero son más o menos lo mismo. Ese cheque del suplemento, por ejemplo, que yo le den antes, se paga junto con el cheque de la pensión de vejez. Por eso se llama OAS. ¿Ah? OAS, All Age Support Security. Pension, ¿ya? Entonces, y ese, como a veces queda corto en completarle ese monto de que hablábamos máximo, ese $20.000, por ejemplo, entonces el gobierno de Ontario se lo complementa con un pequeño monto de unos $83 mensuales, y eso lo paga los días, los días primero de mes. Pero eso para la gente que viene llegando. Pero a todo esto, eso sí, tiene que hacer el impuesto primero. Muchas gracias. Una vez que han hecho el impuesto, porque todo esto se pagan en base a la declaración de impuestos que uno ha hecho el año anterior. Sí, y esos créditos se calculan en un periodo anual que va de julio a junio. Por ejemplo, si alguien llegó el año pasado, por supuesto que no tiene derecho todavía a recibir estas cosas, ¿ya? Pero a partir de julio de este año, a raíz de que ya va a ser impuesto el año, va a recibir ese monto de beneficios. Muy bien, gracias, don Gabriel. Tenemos 2 manos levantadas. Luz Mari Quintero creo que tiene una pregunta, y también Sofía. Luz Mari levantó la mano. Estás en mute. Oh, no, entonces, disculpa. Entonces, Sofía, gracias. Sí, de hecho, quería preguntar, alguien en uno de nuestros grupos escuchó que iba a haber un pago adicional para los adultos mayores, y no sabíamos realmente cómo responder, pues nosotros no hemos escuchado nada. Aparentemente era como algo extra
que la gente iba a recibir. Entonces queríamos preguntar si esto es algo que va a pasar o... Yo creo que a lo mejor se está refiriendo al 10% que va a subir en la pensión el 1 de julio, ¿ya? Va a subir para los seniors que son 75 años. ¿A eso se estarán refiriendo? no estoy segura. Sí, el Porque comentario eso que ya es definitivo. recibimos. Eso Sí. por lo demás viene acordado desde el año pasado. Y esa gente ya recibió $500 en julio del año pasado. Pero este año ya pasa a formar parte de la pensión propiamente tal. Va a subir en un 10%. Oh, ok. Sí, Ahora, al margen de eso se cree que estamos en el anticipo, pero esto ya es especulación, ¿eh? Estamos en la antesala de una alza del suplemento. ¿Ya? Perdón, Gabriel. Sí, perdón. A mí me dijeron en estos días, una señora, usted sabe que los comentarios no, Sí. ¿cómo está? Perdón, el Sí. saludo primero. Me comentaron que es que el 15 de abril iban a dar una ayuda a las personas que tienen la pensión. Entonces yo hasta le dije yo a esa persona, pero será, porque ahora un año, como dices, Gabriel, la gente que tenía la pensión recibió 500, ¿sí? Fue la ayuda que dio Exacto. el gobierno. Pero esa ayuda fue ¿por qué? Por la pandemia, ¿verdad? No. ¿O no? No. Bueno, en parte, porque los pensionados no tenían ayuda, supuestamente no tenían ayuda directa de pandemia, ¿no es cierto? Exacto. Ya, porque no sufrió, porque los sueldos no sufrían los pensionados. No obstante, ojo, algunos pensionados que a raíz de que tienen pensión baja, trabajaban por ahí, ganaban unos $5.000 y declararon junto a su pensión, declararon en su oportunidad el año 19 $5.000 como ingreso, como self-employee, ¿ya? Esas personas calificaron para los famosos $2.000 mensuales de la pandemia. Y algunos de ellos estuvieron hasta diciembre, no algunos, la mayoría, que entraban en ese, y ganaron $14.000 extra. Porque resulta que las pensiones no bajaron, las pensiones siguieron siendo las mismas. Pero en fin, eso ya es. Cuando hablemos de los impuestos quizás podemos hablar de esas cosas. Pero volviendo aquí, otra cosita que no detallé es de que todas las pensiones, la mayoría, suben un pequeño porcentaje, algunos pocos dólares, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre. Cada 3 meses. Cada 3 meses, si es que el alza del costo de la vida ha sido un poquito significativo, entonces sube también. A lo mejor se están refiriendo a esos aumentos también, quizás. Pero el que está fijo por ahora, oleado y sacramentado, como se dice ya, es el de junio, para el de julio para las pensiones, para los pensionados de 75 años que tienen 75 años a más tarde, es decir, por lo menos ahí, en junio. Ya. Lo que pasa es que en el intertanto, y esto ya es una especulación, una discrecionalidad política, por así decirlo. Ustedes saben que hay una suerte de trato, convenio, en fin, no sé cómo llamarle, por el cual hoy en día tenemos un gobierno que es de minoría, pero que oficialmente está también siendo sostenido por el INDP, el Partido de la Socialdemocracia. Y entre las banderas, las cosas que se veía era no hacerlo solamente para los 75, sino que ese 10% hacerlo extensivo a todos los pensionados. Pero esas ya son cosas que se van a ver en los cursos que... Capaz que aquí en la provincia pueda salir algo, especialmente para los beneficios, para la provincia, considerando que tenemos que hay una elección ahora en junio. Entonces, el primer estaban con la mano bien anchita, especialmente con la ayuda del gobierno, del gobierno federal. Pero a lo mejor a eso. Ok, Gabriel, muchas gracias. A ver, ¿qué otra pregunta voy a ver? Entonces, ¿quieren que por el momento demos lo de las pensiones propiamente tales? Después podemos volver quizás, pero hablar ahora ya de los impuestos propiamente tales.
Hay una preguntita en el chat. ¿Una última pregunta respecto, por lo menos este capítulo de en relación con las pensiones? Sí, gracias. Yo quería, o sea, tengo una situación particular. Por la pandemia me quedé fuera de Canadá más de 6 meses. Y justo estoy en ese proceso de, o sea, ahorita en abril cumplo los 65. Entonces me llega una comunicación que debo de informar porque estuve por fuera más de 6 meses. Eso es por el Old Age Pension Plan o Exacto, por... es exacto, es por el suplemento. Es por el suplemento. Lo digo, Ok. es por el Old Age Pension y concretamente por el suplemento. Porque el Canada Pension Plan no tiene nada que ver con usted esté donde esté y algo que ya es suyo ya. Ok. Sí es su plata, ¿ya? Bueno, Ahora, respecto a gracias. eso, al margen del caso particular que después lo podemos manejar, es bueno aclarar esta cosa. Esta cuestión de los 6 meses es algo que es muy difícil de manejar, ¿ah? El salir en contra de ellos. Mi experiencia me indica de que lo máximo que uno puede aspirar es a que le dejen de lado cualquier interés, ¿ya? O cualquier multa, ¿ya? Penalidad, digamos así, por el hecho de haber estado recibiendo indebidamente suplemento. ¿Cuándo digo recibir indebidamente suplemento? Cuando resulta que el gobierno, por X razón, ¿no es cierto?, tiene constancia o tiene información, y por eso que le manda el famoso cuestionario, ¿ya?, en el que usted lleva más de 6 meses fuera. Sí, Llevando pero más no de he 6 meses, recibido, llevando pero más no de he 6 meses fuera, recibido. más allá de las razones y las causales, más allá de eso, automáticamente ellos deberían cortar el pago del suplemento. Pero como lo siguieron pagando porque ellos no sabían, la primera medida que toman después es ordenarles devolver esa plata como un overpayment. Entiendo, pero no he recibido todavía la pensión No, por eso que le complementaria. digo, ya Necesito estoy entregando 5 los horas. elementos generales, ¿ya? Lo que Ok. pasa es que aquí tenemos un sistema por el cual no solamente de esta cosa, sino que en general el sistema jurídico, legal, ¿eh? Es un poco distinto al nuestro que tenemos, el del derecho romano que tenemos en el sur y que permite todo tipo de alegato en base a los artículos, en base a las leyes, en base a los incisos y cosas así por el estilo, ¿ya? Aquí hay normas que solamente lo fundamental cambian cuando el gobierno ya formalmente lo cambia, porque recoge, ¿no es cierto?, ciertos precedentes, ciertas precedencias, ciertas jurisprudencias que ha ido ocurriendo en el diario vivir judicial o legal, y que ya ha sido asumido por algunas provincias. Entonces ya el gobierno al final la acoge y cambia la norma, ¿ya? Entonces, este es un derecho consuetudinario. Entonces, se cuidan mucho de no crear precedentes. Como por ejemplo, si a una persona le dicen que, no importa, señor, si usted la dejamos, le perdonamos el hecho de que se justifique el hecho de que usted no haya podido venir. Ese mismo argumento no se lo puede negar a cualquier persona que grime el mismo argumento el día de mañana. Porque está establecido el precedente, está establecida la jurisprudencia. Jurisprudencia, ok, entiendo. Okay. Entonces, prefieren 1000 veces yo arreglarlo por el otro lado, por el lado de la discrecionalidad, ¿no es cierto? Y ayudando por otros lados, en fin, o cosas igual estilo, ¿ya? Sí, para que no se ven casos. Ahora, yo delante les dije, eso sí, que esta cuestión de la pandemia es una situación nueva. Es una situación nueva, especialmente a ser considerada por los países que tienen tratados con Canadá, ¿ya? Porque para muchos efectos, para los que tenemos tratado, estar aquí es como estar allá, o estar allá es como estar aquí, ¿ya? Entonces, ahí está pendiente un gran alegato y una gran jurisprudencia que hay que dictar sobre esta materia, porque en el caso particular de gente del sur que quedaron allá, esto va a crear un problema político, porque no solamente se trata de uno, se trata de miles de casos. Fue lo mismo que pasó, mi estimado, con el primer pago de la pandemia el año pasado. A la gente que le dieron
por haber declarado $5.000 de income. Pero resulta que, ¿qué pasó? En la práctica, ganaron 5.000, pero las personas cuando hacen, y más rato lo van a entender, cuando las personas declaran haber ganado 5.000, pero resulta que le restan los gastos en los que incurrieron para ganar esos 5.000. Consecuencia, cuando llega el momento de declarar income, declararon 2.000 nomás, porque gastaron 3.000 en auto, en comida, en supply, ya. Y con 2.000 técnicamente no calificaban para los 5.000, pues. ¿Por qué? Porque el gobierno realmente lo que quiso decir fue que hubieran tenido neto, ¿ah? Que hubieran tenido los $5.000. Pero fueron fueron poco claros en ese sentido y hablaron de un income de 5.000, de un income de 5.000, de 5.000, y después ya no pudieron negarse a darle esa plata, y la gente entonces se creó un conflicto político, y al final le perdonaron todas esas cosas, y a todo el mundo le reconocieron que no tenían que devolver esa plata, y pagaron impuestos más bien. Bueno, algo sí no puede pasar el día de mañana acá con el suplemento de gente que tiene cómo comprobar que fue exclusivamente por la pandemia que no pudieron venirse. Pero eso todo es una cuestión que está por venir, y que a lo mejor va a ser manejada en el marco de esta nueva alianza política, por así decirlo, de los liberales con el NDP. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, lo necesito. Bueno, ahí tomo nota ya de mi teléfono, imagino. Perfectamente Sí. podemos el día de mañana Sí. conversar. ¿Ya? Sí. No hay Muchas problema. gracias. Te agradezco. Bueno, ¿qué les parece que hablemos de los impuestos? Muy bien. ¿Ya? ¿Yo quiero, Sonia? Sí, estamos bien. Sí. Ya. Bueno, con los impuestos, más allá del aquí podemos ser un poco pragmáticos, porque ya mucha gente ya ha hecho los impuestos. Ya hay algunas novedades, no muy significativas, pero que sí a algunos les duele. Desde el año 18 que estábamos recibiendo lo que yo le puse, le llamaba así, por decirlo, le llamaba crédito Trudeau, ¿ah? Y que era por esta cosa del subsidiar en alguna medida el gasto exagerado por concepto del impuesto al carbón, ¿no es cierto?, y de la energía, el petróleo en general, ¿ya? Y que a todo el mundo le daba le dio $154 el 18, $224 el 19 y el 20 $300, ¿ya? Al titular. Cuando eran dos, le daba al titular 300 y 50 al 150 al segundo, total recibían 450. Y si tenían dos niños, ¿no es cierto?, otros 150, total recibían $600, por ejemplo. Entonces una pareja estándar, para decir, de un matrimonio con dos niños menores de 18, recibían $600. Y llegaba junto con el refund, era un crédito que se acreditaba ahí igual como cuando a uno le deducen impuestos, entonces, que era a favor de uno. Entonces, el caso de los seniors, todos recibían esa plata, porque resulta que no pagaban taxes, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tenían derecho a pagar otros. Bueno, hoy en día no se está recibiendo esa plata en la declaración de impuestos de este año. Pero eso no es porque hayan eliminado el crédito. Cambiaron el sistema de percepción de él, de tener acceso a él. ¿Y cómo se cambió? Se cambió, va a ser recibido junto con el bono de GST, que llega cada 3 meses, porque este es un bono federal. Entonces yo calculo que van a ser más o menos como unos $125 por 4. Así que las personas, junto con recibir el cheque de GST, este cheque va a ser incrementado en el monto que dejó de percibir ahora cuando haga los impuestos, ¿ya? O sea, ahora no se está percibiendo, pero sí se percibe a partir de julio. A partir de julio. Por eso que es importante, con mayor razón en estos casos, hacer el impuesto, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque resulta que particularmente a los seniors, resulta que reciben una serie de beneficios y créditos que se calculan de julio a junio y que son en base al income del año anterior. Entonces, mientras más temprano hagamos el impuesto, hay mayores posibilidades de que no haya ningún problema en la continuidad de los beneficios que se vienen recibiendo hasta junio, ¿ya?
sea, entonces, esa cosa es importante. Otra, este año no sé por qué razón, imagino que será por la pandemia, por lo menos se han dicho formalmente, pero la mayoría de los niños recibieron los TIFOAR, o sea, los T4, con las pensiones, los recibieron tarde, recién hace 2 semanas atrás. Recién hace 2 semanas atrás que llegaron todos los T4 de la pensión de vejez y del Canada Pension Plan, además de los $500 que recibieron los mayores, los de 75 años para arriba también del año pasado. ¿Ya? Consecuencia, yo lo sé porque aquí la avalancha que me ha llegado de gente que le llegaron recién los papeles ya fue bastante importante. Entonces, esos son los cambios que han habido respecto a esa cosa. Pero como norma ahora, ya, no en principio general, el impuesto es una obligación, ¿no es cierto? Es una obligación propia de los residentes, residentes del país. ¿Ya? En la medida que se ha tenido, fundamentalmente se ha tenido un income. Especialmente se ha tenido un income. Pero todos los mayores de 18 años ya hacen sus impuestos porque ya empiezan a recibir algún beneficio. Un estudiante, por ejemplo, no recibe sueldo, por ejemplo, pero igual a los 19 años hace la declaración, a los 18 hace el impuesto, porque a los 19, que va a ser el año en curso en que va a estar haciendo el impuesto del 18, tiene derecho a recibir GST y Trillium a partir de julio, en base al income del año anterior. ¿Ya? Así que tiene que hacerlo. Además que lo más probable es que va a recibir también un T5, un T4 que diga, con el monto del tuition fees que pagó de septiembre hasta octubre, que hasta diciembre. Entonces, como él, lo más probable es que como no tiene income, no lo va a utilizar, tiene 2 alternativas. Uno es guardarlo para el futuro, pero otro es transferírselo a la madre o al padre, que sí lo más probable que pagan impuestos. Entonces, pagan menos impuestos. Y eso viene a compensar en parte el hecho de que hasta los 18 años solamente los muchachos son reconocidos como carga familiar para los efectos de la dependencia. ¿Ya? Por ejemplo, una madre soltera o separada, ¿no es cierto? Y tiene un niño de hasta 18 años, lo coloca como carga, es decir, lo coloca como dependiente, en lo que se llama equivalent esposa amount. Y miren qué importante, porque hoy en día uno, el año pasado pagaba impuestos después de los $13.808. Al colocar al niño, él le traslada los 13.808, paga después de 26.616. Entonces, como deja de tener esa ayuda a la madre, pero tiene la otra, el niño, el de la universidad, ¿no es cierto? Que se produce sí, exactamente a los 18 años, en septiembre de ese año, ¿ya? Entonces, tiene que hacerlo, porque además va a tener beneficios propios, ¿ya? El impuesto. Pero como norma, la persona tiene que hacer el impuesto, porque está acá, ¿ya? Pero hay ciertos beneficios que recién los va a recibir después que haga la declaración de impuestos. Por ejemplo, alguien que llega el 1 de enero aquí, o que llega el 10 de enero, ya está en el año, no va a ser el del año en curso, sino que no va a ser del año anterior porque no estuvo aquí, pues. ¿No es cierto? Entonces, esa persona recién va a hacer el impuesto al año siguiente y por ende, entonces, los beneficios los va a recibir después de julio del año siguiente. ¿Ya? En algunos casos, o sí, hay que reportar el income que se ha tenido afuera del país y es, por ejemplo, cuando uno aplica para el Child Tax Benefit, ¿ya? Para el Child Tax Credit, el beneficio de los niños. ¿Ya? Entonces, ahí el gobierno necesita saber cuánto ha ganado la persona en los 2 últimos años, no importa que sea afuera o acá. ¿Ya? Para los efectos de determinar cuánto es el beneficio que tiene que dar, porque el Child Tax Benefit es de acuerdo con el income. Hasta 29, hasta los $30.000 reciben el máximo, $600 por cada niño. ¿Ya? Pero de ahí para arriba empieza a bajar. ¿Ya? Entonces, mientras más alto es el income. Porque ya lo señalábamos aquí, el sistema aquí es universal, solidario, pero progresivo. Progresivo. ¿Qué significa eso? Que a mayor income, mayor taxes. ¿Ya?
porque el principio está en que los que tienen que aportar más, los que ganan más, ¿no es cierto?, al fondo general, que el que los impuestos pagan, entre otras cosas, las pensiones. Pues. La pensión de vejez se paga con el impuesto. La pensión de vejez y el suplemento se paga con el impuesto. ¿Ya? No el Canadá Pension Plan. Nosotros mismos? No el Canadá Pension Plan, que se paga con nuestra plata, ¿no es cierto? Así que de ahí viene ese principio de que son los activos los que pagan, los que financian a los pasivos. Y de ahí donde vienen los grandes problemas hoy en día en comparación a 15, 20 años atrás, pues, en que la proporcionalidad entre activos y pasivos no era tan grande como lo es hoy día. Cada día son más, el porcentaje más alto de pasivos en relación, en comparación con los pasivos. Así que por eso que está en revisión también todos estos programas que un poco recogían ese principio. ¿Ya? Yo Entonces, tengo dos preguntas, por sí, favor. sí, adelante. O sea, en el punto de que usted acaba de decir, que las pensiones se pagan con La pensión de con vejez. los taxes, sí. La pensión de vejez. ¿Quiere decir que nosotros no estamos pagando nosotros mismos con los mismos taxes? ¿Quiénes? Cuando se dice ¿quiénes? Perdón. Elisa. ¿Los activos? ¿Los activos? Por ejemplo, uno paga los taxes, Sí, pero claro. la pensión de vejez se paga con los taxes. Sí, claro. Ajá, entonces Sí, con quiere los taxes. decir que lo que nosotros hemos aportado, nosotros no estamos Por pagando. eso, pero se lo estuvo aportando mientras estuvo activa, por así decirlo. Claro. No, si yo estoy hablando porque partimos de la base de que el que está pensionado ya está pensionado. Ajá. No falta en el mercado hoy día son muchos también que trabajan y que están pensionados. Pero la pensión propiamente tal, a donde voy yo, ¿no es cierto? Todos los beneficios tienen un financiamiento. ¿Ya? Sí. A veces por un impuesto en particular que va a ese determinado fondo, en fin, cuando usted paga el property tax, por ejemplo, aquí, usted paga parte de la educación, ¿no es cierto? Paga la policía también, y así. Casi hay muchos impuestos que van con nombre y apellido a financiar algo. Bueno, pero de los fondos, de los impuestos generales, como el GST, por ejemplo, eso, de ahí sale el financiamiento para las pensiones pasivas, o sea, para las pensiones y fundamentalmente para el suplemento. Y en el caso de si uno se tarda pagando los taxes, ¿qué penalidad tiene y cómo? Bueno, ahí corren los plazos. Son los plazos para pagar, para hacer la declaración de impuestos para el grueso de la gente, por ejemplo, los que son empleados o son pensionados, ¿no es cierto? Es el 30 de abril. ¿Ya? De ahí para arriba, si es que usted tuvo déficit y tiene que pagarle al gobierno en vez de recibir, ¿ya? En ese caso le aplican penalty y le aplican intereses. ¿Qué porcentaje? Un 5%, es decir, equivale más o menos como un 8% anual. Pero en el caso de que uno pague en retardo, declare en retardo, ¿qué penalidad es? Ninguno, pues. No, se le estoy diciendo. Si usted es la que recibe plata, usted recibe refund, todo lo contrario. Ellos le van a pagar interés a usted. Entonces conviene pagarlo después. Si es que le van a decir plata, está haciendo una inversión. Y si tiene plata en caja de reserva, por supuesto. Pero si la necesita, por supuesto que le conviene hacer el impuesto. Ok. No, pero lo interesante está en que si es el caso contrario, en que en vez de uno tener que pagar, ¿ya? Uno el que va a recibir, le van a pagar intereses por esa plata que ellos tuvieron. Porque se supone que estuvieron trabajando con esa plata el gobierno, o sea, el Estado. Ok, gracias. Perdón, quería hacer una pregunta también. A ver, a sus órdenes. Muy buenas tardes. Tengo una curiosidad. Mi hija me preguntó, ella vive en Ecuador y ella quiere saber si es que desde allá puede hacer los taxes. Ella nació aquí, es canadiense. Sí, claro. Gracias. Sí, ella puede hacer taxes como non-resident, que se llama. Non-resident. Pero el problema es que aquí no va a tener ningún income de acá. Ok. O no tiene ningún beneficio, ella se hace los taxes de No. El hecho nomás de ser canadiense le permite volver para acá en cualquier momento, que es canadiense, pero es una canadiense no residente, pues. Ok. Entonces solamente cuando viene para acá ya tuviera que hacer los taxes.
Claro, y cuando está aquí y ha ganado plata especialmente. Ok. Porque si no ha ganado, O tiene- porque perdón, resulta que el impuesto es sobre lo que se gana, pues. Ok. Si lo que paga taxes es lo que se gana. Por ejemplo, si usted se gana la lotería, ¿ya? Pero no fue trabajada, es lotería nomás. Usted no paga taxes por la lotería. Pero usted la plata que invierte en el banco, y en el banco esa plata genera intereses, genera ganancias, genera quizás capital gain, cuánta cosa. Sobre eso es lo que tiene que pagar taxes usted. Ok. Pero ahorita ella no está trabajando allá, pero no ha hecho los taxes. Pero está Entonces, trabajando allá, no desde acá, ¿no es cierto? Sino que está allá trabajando. está trabajando allá. Sí. Claro, no, es que hay gente que va a trabajar allá o que va a trabajar a otras partes que son canadienses, pero que son con compañías canadienses. No es canadiense la Ya compañía. no, por eso ya no, entonces no, no tiene, ella podría solamente declarar taxes por la formalidad nomás, de ir reconociendo la calidad de tal, Ok. pero no puede cobrar porque la mayoría de los créditos están supeditados a la cosa de la estadía. Es muy importante. Oh, Por ejemplo, ok. alguien que esté en welfare, alguien que esté en Sí. welfare y quiere salir del país, no debiera salir del país, pero puede salir de una manera, en un momento extraordinariamente porque la mamá se le está muriendo, en fin, o cosas de ese estilo ya. Entonces, vaya, pero le paran el welfare, porque ella tiene la obligación a su vez de reportar. Ok. Así, Tiene que reportar solo por este capaz que le sector. pregunte, bueno, ¿y cómo para eso tiene plata? Pues, no, sí, me están pagando el ticket desde allá. Bueno, vaya, pero en cuanto vuelva, entonces reporta y ahí le continuamos. La gente que está en unemployment, la misma Eso. cosa. Se supone que el trabajo principal de mientras está en unemployment es buscar trabajo. Ah, no, Claro. señores, que yo voy a ir de vacaciones. Bueno, mientras está de vacaciones, le suspendemos el unemployment. El seguro de desempleo, sí. Claro, el seguro de desempleo. Muchas gracias. Supuestamente, hay cosas que terminan también de hecho a los 6 meses, supuestamente. La mayoría o no dan cuenta o el gobierno, el Estado no. Por ejemplo, los HIP. ¿Sabía usted que los HIP a los 6 meses de estar fuera del país, supuestamente, debiera pararse? La residencia permanente, incluso también tiene un viejo principio de atrás, por el cual a los 6 meses también se entra en cuestión. Lo que pasa es que ahora, estos últimos años, estos últimos decenios, hablan ya por ejemplo, de determinar 3 años puede estar aquí 2 años en 5 años y continúa teniendo el permanent resident card, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero hay muchas cosas que a los 6 meses ya entran a ponerse en cuestión. Es lo mismo que pasa cuando una persona es de aquí de Ontario, tiene los HIP y se va para Alberta y está más de 6 meses en Alberta. Le van a pedir, señor, que usted saque el seguro de salud de Alberta, no el de aquí de Toro, no el de aquí de Ontario. No el regional de acá. Pero hay gente que sigue nomás con el otro porque andan, como que dice, trabajando temporalmente allá en esos países. Y es difícil tener control de esa cosa. Pero hay gente que en cambio prefiere hacer el income tax en distintas provincias porque hay unas provincias que son más caras que otras. El impuesto federal es el mismo en todas partes. El impuesto federal es el mismo en todas partes. Pero el impuesto provincial no es el mismo en todas partes. ¿Ya? Aquí, allá en Alberta, por ejemplo, comienza después de un determinado monto, que es mucho más alto que el de aquí de Ontario, para pagar impuestos. El monto de excepción es mucho más alto allá que acá. Bueno, yo trabajé en Whitehorse y ¿Dónde? en Whitehorse. ¿Dónde Yukon. queda eso? En Ah, Estados Yukon. Unidos. Ajá. Estados Unidos no, es En aquí. Montana, ¿no? En Northwest, no, Northwest Territorio. Ah, Yukon. ¿Sí? Arriba del territorio. Ya. En la capital. Bueno, el principio es que los territorios tienen, no el federal vale para todo el país, ¿no es cierto? Ya. Que es hoy día es un 15%, hasta un determinado monto. Primero no, hay un nivel de excepción. Hay un nivel de excepción. Hasta el año pasado, con $13.808 no pagaba nada uno. Que exento. Ya. De ahí para arriba, hasta 45.000 pagaba un 15%. Pero allá cuando yo pagaba estaba más alto, era más alto.
No, es que ojo, por eso que le digo. Es que estoy hablando del federal, Ajá. del federal. Y después de 45.000 subía. Ajá. ¿Subía a cuánto? ¿Ya? Subía a un 20, sube, perdón, a un 31% en total, entre los dos. Porque sube un 20, a un 20.5 el federal, ya un 9, y tanto el provincial ya. Pero el federal está subiendo, de ahí sube a un 20. Y después de ahí para arriba sube hasta 79.000. Y de ahí ya se paga más. Y así. Es progresivo el impuesto federal. Pero paralelo a eso está el provincial. El impuesto provincial. Sí. El impuesto provincial tiene otras escalas. ¿Ya? Así como el nivel de excepción del federal son 13.000, aquí el impuesto provincial son 10.000. En cambio en Alberta son 17.000 Sí. el impuesto provincial. Ajá. De ahí para arriba paga recién impuestos. Pero es más alto el impuesto que paga después de ahí. Así que sí, ahí compre. Y así. Por eso que hay que andarse con cuidado de esta cuestión de que no todas partes es lo mismo, no todas partes es lo mismo, ¿no? Pero es muy parecido en todo caso. Alguien preguntaba por ahí acaso el 5% se sumaba al 13%. No sé, alguien preguntó, vi por ahí anotado. No, pero eso no, fue un malentendido mío entonces, se entendió mal lo que dije. Lo que quise decir es que el impuesto provincial aquí en Ontario era un 8% y el impuesto federal de IST era un 5%. Entonces aquí se sumaron juntos, ahora se llama HST y el HST es un 13% porque es la suma de ambos. Pero no es un 13 y un 5, no, es un 13 solamente. Gracias, Gabriel, por la aclaración. Ya era que la habían preguntado en el chat. Alguien más para ver si estaba haciendo otra pregunta por ahí. Creo que habían levantado la mano alguien. Sí, sí, Sergio, sí. Adelante, señor Sergio, con la pregunta. Oh, ya le quedó claro a Sergio. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Con respecto ahorita, Gabriel, señor Gabriel, que se había mencionado de que aquellas personas que trabajaban desde casa, ¿hubo algún beneficio para ellos, los que trabajan desde casa? ¿Algún tipo de subsidio ahorita en la declaración de impuestos? Sí, usualmente lo que hay en eso es que hay personas que trabajan bajo Special Conditions of Employment, que se llama, en que usualmente, con pandemia o sin pandemia, ellos trabajan en la casa, gran parte. Ajá. Y entonces, y trabajan bastante, y hacen uso de la casa a los efectos del trabajo. Entonces, el empleador les llena un formulario que se llama Special Conditions of Employment, justamente, ¿ya? Por el cual los autoriza a que tenga una oficina, un espacio en la casa para trabajar, ¿no es cierto? El que utilicen además su vehículo, porque resulta que salen a terreno esas personas. O sea, incurren en una serie de gastos que en alguna medida a veces les dan una ayuda, una loan por eso. Pero les permiten acogerse al beneficio de lo que se llama cobrar un subsidio de Employment Expenses. Employment Expenses, y eso porque está trabajando en casa. Entonces, ocupa por ejemplo, una oficina. Una oficina más o menos representa como un 15% de la casa. Entonces, ¿cómo se calcula eso para cobrar un crédito por eso? Por el total de los gastos de la casa, por concepto de property tax, de utility, del insurance, ¿no es cierto?, del mantenimiento, ya todas esas cosas, ya suma como $20.000. Un 15% de eso, ella lo puede deducir por concepto de uso de casa. Ocupa en el auto, ¿no es cierto? Ocupa el auto. Y como ocupa el auto, bueno, ocupa un 50% de lo que ocupa el auto es para el trabajo propiamente tal que hace para la compañía en la casa. Entonces, del total de los gastos del auto, 4.000 en gas, ¿no es cierto? 2.000 en insurance, ya lleva 6, agréguele los arreglos, reparación y cuánta cosa, total $6.000. ¿Ya? Entonces, un 50% de eso lo agrega por concepto de vehículo. Agréguele en comida, que también algo tiene que comer, pero cuánta cosa, en fin, aquí y allá, y ya todo.
Eso se llama employment expense, eso existe siempre, ¿ya? Ha existido cuando se trabaja en esas condiciones especiales. Ahora, incluso si la persona tiene que salir más de 24 horas fuera de la ciudad, le van a pagar hotel, le van a pagar todo ese tipo de cosas. Entonces, lo único nomás que, si él está cobrando $7.000, por ejemplo, y ganó 70.000, pero descuenta 7, va a pagar tax sobre $63.000, ¿no? Entonces, sí tiene que deducir lo que ha recibido en ayuda. Y si le ayudaron por kilometraje, cuánta cuestión le ayudaron, $2.000, tiene que rebajar esos $2.000. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque por la pandemia, hay gente que es por la pandemia que está en la casa, que estaba en la casa. Entonces, Sí. sin mostrar comprobantes ni nada, ¿ya? Y no dar ninguna cuenta, dice, yo estuve 200 días en el año, estuve en la casa, entonces yo cobro $2 por día. Y le permiten rebajar en las deducciones de los taxes, ¿ya? $400. $400, ¿ya? Ujú. Y ahora, este año subió a 500. Ese de 400 subió a 500. No necesita, hay que llenar un formulario muy simple nomás, poniendo los días en que estuvo en la casa. Si no hay... Sí, perdón. Sino que acá dice, y si, por ejemplo, ese formato no me llegó a mí, si mi No, si llega empleador... con el libro, llegó en el libro. Entonces, si no llegó si no recibió el libro, es porque entonces no lo tiene. Hay que sacarlo del computador, ¿ya? Ok. Hay que sacarlo del computador. Yo debo tener aquí a lo mejor el... No está aquí. Y si siempre ha sido, don Gabriel, desde casa, home office, o sea, que, entonces veo acá, hay algo, si ha sido un trabajo desde casa, ¿cambia eso? Bueno, pero es que en ese caso estamos hablando de una persona que trabaja por su cuenta, pues. Ok, entonces sí Ese es, o es sea, un self-employee. esa es la diferencia. Si es Claro, empleado, él tiene que hacer un estamento, él declara como self-employee y tiene que hacer un estamento, es decir, perdón, un statement de income y expenses. ok. Ya, por ejemplo, Entonces, él tiene todos los income de eso, sumó $50.000 en total, pero a continuación coloca todos los gastos en que ha incurrido para poder ganar esos 50.000. Y ahí coloca casa, coloca vehículo, coloca el celular, ¿me entiende? Coloca materiales, gastos de oficina, como tiene toda la gente. Y total tiró $25.000 en gastos. Consecuencia, su income taxable pasa a ser solamente 25. ¿Ya? O sea, paga impuestos sobre $25.000. Ahora, ahí es bueno, no me han hecho la pregunta, pero por si acaso. Hay varios conceptos que a veces confunden a la gente, obviamente, porque no están familiarizados con esta cosa. Pero hay un rubro que se llama el total income. El total income es en la primera página de la declaración de impuestos, en donde uno coloca todos los income que uno pudo haber recibido. ¿Ya? Me explico. Hay income, por ejemplo, por trabajo regular, no sé, por trabajo regular, que se llama employment income, ¿ya? Y que le llegó un T4. ¿Ya? Después hay después viene un nivel de pensiones. Entonces hay una que el Ole Pension, el Canada Pension Plan, le va a llegar T4 por ambas cosas. ¿Ya? Hay gente que tiene una pensión privada, también le va a llegar por ese concepto. Todo va en la página 1 a conformando, él hizo una inversión y tiene capital gain. Otra, hizo un withdraw de una RSP. Todo va ahí. Y si trabaja, otra, arrendó parte de su casa, tiene que ganar rental income. Ok, la idea está en que todo lo que usted percibió como utilidad, producto de INE, durante el año, lo tiene que reportar en esa primera página, ¿ah? Que culmina en el total. Incluso hasta pudo haber recibido suplemento, pudo haber recibido ayuda de worker compensation, toda esa cosa. Ahora, lo que pasa, eso sí, es que ese total income es el que sirve para calcular algunos beneficios que le pueden calcular en otro rubro, el total income. Pero a continuación viene ahora las deducciones personales de ese income. Por ejemplo, ¿qué deduce usted? Deduce el Canada Pension Plan que le descontaron. Sí. La Union, la cotización de la Union, usted la deduce ahí.
Hay otro que se llama por el hecho de usted ser empleado, tiene derecho también a descontar un determinado, aunque un monto eran 1.250, lo rebaja. ¿Ya? Después, usted recibió, en la página primera, reportó un beneficio social, pero usted resulta que le ordenaron que tenía que devolver un poco. Ahí deduce lo que devolvió, lo deduce ahí. Es decir, ahí llega usted entonces a lo que se va a llamar el net income. Net income. Ya. Pero de ahí todo, usted tiene derecho a rebajar otras cosas más todavía. Tenemos una mano levantada. Ya llega un total income y hay otro que se llama net income. El net income es muy importante porque también es el que determina el acceso o no a otros beneficios. Pero de ahí uno puede rebajar otras cosas. Por ejemplo, usted recibió de la pensión privada, recibió $20.000. Pero resulta que su marido tiene muy poquito income. Y usted, en cambio, tiene un income bien alto. Entonces usted, para rebajar sus income taxables, pagar menos tax, le hace un split de su pensión privada. Y hace que esos 20.000, 10.000 los declare él, porque igual como hasta 13.000 no paga, por lo que decíamos antes, él no va a pagar taxes. Pero usted va a dejar de pagar taxes sobre esos 10.000. ¿Ya? Entonces, eso los rebaja en ese último capítulo, para llegar finalmente al income taxable propiamente tal. ¿Ya? Y después de eso todavía incluso usted rebaja para llegar al income ya taxable propiamente tal neto, tiene que rebajar todo lo que haya recibido en ayuda social. El worker compensation, la asistencia social, el suplemento, todo eso lo rebaja y ahí llega al tax income. Entonces, hay varios conceptos, ¿ves? Que poco a poco uno va familiarizándose ya con ellos. Total income, net income y así, taxable income, ¿ya? Que son conceptos que los tiene que tener claro porque cada uno tiene un significado propio, ¿ya? Otra cosa también que es importante que dejé de lado, y que hasta yo estaba dudoso hasta hace poco. No obstante, tenía una idea, pero al final se completó. Felizmente, con la ayuda llamé a la compañera Mayra, que trabaja es asistente legal, ¿no es cierto?, del Centro de Agente de la Hispana, la compañera Mayra, y ella me confirmó de que en los 2 últimos años, antes de dejar de ser gobernante el gobierno de Harper, habían incrementado a 67 años la edad mínima para jubilar. Exactamente en el 2012. El 2012. Aprovecharon una discusión del budget anual y metieron de contrabando ahí una rebaja de las condiciones para tener acceso a la pensión de edad. A 67 años lo aumentaron, en vez de 65. ¿Ya? So pretexto de que eso es con cargo al presupuesto nacional, al presupuesto anual. Por eso que so pretexto de eso lo metieron en esa ley. Pero fue vergonzoso y pasó así, porque esta es una cosa que, por supuesto, que habría provocado un tremendo escándalo si hay conocimiento nacional previo y cuánta cosa. Bueno, pero cuando Trudeau fue candidato después, él prometió volver a los 65. Así como también, si no me equivoco, también prometió cambiaron los términos de la ciudadanía, la exigencia para la ciudadanía, ¿ya? Entonces, prometió. Pero el impuesto, en materia de impuestos, volver a los 65 años. Y yo di por sentado con que se había cumplido esa cosa, pero no me constaba. Yo hoy día, a raíz de esto, capaz que me salga esa pregunta, a ver, y con cómo la fundamento, cuánta cosa. Entonces, felizmente, ella me dice que el año 16, ¿ya? En el año 16, en el presupuesto del año 16, Trudeau volvió a los 65 años. Así que, y esto lo digo porque resulta que casualmente ayer 2 personas me comentaron de que casualmente ellos este otro año les correspondía jubilar, pero que ahora no podrían porque tienen que esperar hasta el 23. Y no había jubilado el año pasado exclusivamente porque creía que tenía que esperar hasta el 23. Así que no existe esa cosa, ¿ya? Se eliminó y se volvió a los 65 años. Bueno, tenemos una pregunta hacia adelante, Sergio.
Adriana. Ajá. ¿Estás en silencio? Sí. ¿Estás en silencio? ¿No te escuchamos o sí? Yo no te estoy escuchando. Lo tiene apagado. ¿Perdón? Parece que había alguna pregunta. No está de más quizá decir algunas palabras respecto a la conveniencia de los tratados de seguridad social. ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar ahora? ¿No me escucho, ah? Y ahora sí. Ahorita sí. Sí, sí. Ay, qué bueno, ahorita sí. gracias. Gracias. Yo tengo la siguiente pregunta. Yo soy empleada y llegué en octubre, pero desde que me contrataron he trabajado home office. Entonces mi empresa no me mandó más que el T4, no me mandó ese formato que usted, contador, dice que se llama Special Condition of Employment. ¿Yo lo debo de buscar o más bien se asume que mi empresa no me va a pagar nada por trabajar home office porque siempre he trabajado home office? Esa es mi pregunta. Bueno, si el problema está en que una condición sine qua non para cobrarlo es tener la certificación patronal por la vía de ese formulario que se llama Special Condition of Employment. Porque ahí ese es con todo un cuestionario en que él va respondiendo en los gastos que usted tiene que incurrir por su cuenta. En el vehículo, porque la compañía no le facilita el vehículo, ¿me entiende? Y usted sale a terreno en su trabajo, cosas de ese estilo ya. Entonces, pero si es de las que está solamente en su casa, a lo mejor tiene que tener una oficina, tiene que tener incluso a lo mejor hasta un ayudante. Todas esas cosas las establece él ahí y eso le da el derecho. Usted pone las cantidades, ¿sí? Por supuesto, pero el que le da es él. Sin eso usted no debiera cobrarlo, no obstante que no está obligado a enviar el comprobante, es decir, el formulario. Pero usted se tiene que dar con él. Okay. ¿Me podría dar la liga de dónde conseguir ese cuestionario? No, se saca directamente del computador. ¿De qué página? Del computador. Y se lo tiene que entregar váyase usted al computador y pida Special Condition of Employment. Ok, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Muchas gracias. Y ahí entonces sale, yo le puedo indicar el número, por tanto, exacto, ¿ya? Pero ese formulario, el TIFOR es la información básica y es una obligación de él, pública. Tiene que hacerlo a más tardar el 28 de febrero, hacerle llegar el TIFOR. Sí, no obstante que usted incluso, si quiere, hasta con el pay stub último de diciembre, si con la papeleta que le dan en el trabajo, con todas las entradas, con lo que ganó esa vez y cuánta cosa, ahí sale lo que ya usted tiene acumulado y usted hasta podría hacer el impuesto con eso. Pero sí, claro, el TIFOR es lo mejor. ¿Sabe por qué el TIFOR sí lo tengo. El TIFOR ya me lo llenó usted. Ah, ya. El TIFOR ya, pero me quedé pensando que yo trabajo en mi casa y ocupo espacio de mi casa. Entonces, quería saber si puedo buscar... No, yo creo que en el caso suyo, exclusivamente le correspondería un porcentaje por los $500, de los $500. De lo $500 por todo el año y le correspondería por 3-4 meses. Ok. Nada más. Voy a buscar entonces en la liga, voy a buscar en Google Special Condition of Employment. Special Condition of Employment. ¿Ya? Pero como le digo, el regular ese es para todo el año y lo dice expresamente ahí qué cosas hacen que usted realmente califique para eso. Ok, perfecto. Gracias. Ok, ¿qué agradezco? Por favor, en el caso de una persona, perdón, ¿puedo hablar? Sí. En el caso de una persona que esté trabajando, bueno, sé de caso, que esté trabajando como empleada doméstica o babysitter o something, en ese caso deben pagar impuestos. O sea, es taxable, ¿cómo explicarlo? Bueno. Es un trabajo más. Entonces le van a dar el TIFOR correspondiente con lo que le pagaron durante el año. Nada más. Igual que el resto. Igual. ¿Ya? Lo único nomás que es probable que si no es un trabajo permanente, a lo mejor la persona trabaja en ese caso como self-employee, que se llama.
Hay mucha gente que prestan servicios internamente en la casa y que ganan, por ejemplo, $100 diarios. ¿Ah? Son $500 semanales. Ganan como $2.000, entonces ya ganan 24, 25.000 al año y declaran impuestos sobre esos 25. ¿Ya? Y ahí, entonces, pero como es por su cuenta, tienen derecho a ellos, ahí tienen derecho a deducir lo que gastan en auto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya el celular, todo ese tipo de cosas. El celular también. Pero claro, ¿ya? Y en general, comida, por ejemplo, también, ¿por qué no? Ajá. Total, hasta el chofer de un TTC, o sea, de la locomoción pública, tiene derecho a pararse cuando lleva más de 2 horas manejando y se para en un Tim Horton y él tiene derecho a cobrar el gasto eso ahí en el Tim Horton. ¿Sí? Pero lógico, si es un derecho, pues. Se puede 2 horas. Sí, porque tiene que descansar y la espalda y el... Claro, y lo más interesante es que la gente eso lo asume, la gente lo asume y no alegan nada. Te digo eso porque en nuestros países, por de pronto no puede dejar quizás que le pueden sacar del vehículo mientras no está ahí. Pero la TTC tiene un buen union, ¿no? Tiene un buen... Sí, no, claro, son todos beneficios que han sido conquistas de la union. Tengo entendido que tienen fisioterapia. Pero la persona que trabaja puerta adentro, generalmente reciben sueldo. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. Generalmente reciben sueldo. Bueno, claro. Y como tal es un sueldo más, y depende. Ahora, si es 100% adentro, ¿ya? A veces lo que aparecen pagándole el sueldo es un determinado monto, y el otro beneficio es el uso de tener a disposición una pieza, ¿no es cierto? Y cuánta cosa, como para poder vivir ahí. Pero no le cobra arriendo, pasa a ser beneficio. En el caso de un trabajo en casa o algo así, ¿no? Claro, el trabajo en casa, es el trabajo en casa. Ajá, ok, gracias. ¿Hay otra preguntita? Una pregunta, por favor. A ver. Yo llevo 8 años de vivir en Canadá. Tengo 64 años. Hace 3 años que soy residente. ¿Cuándo puedo tener yo mi pensión de vejez? Ya, no importa cuándo usted fue residente. O sea, me imagino que lo que quiere decir usted que ahora es landed. Sí, es o sea, residente hace permanente. 3 años soy residente. Aquí lo que vale es cuándo fue usted la primera vez que vino a Canadá y que no salió más de 6 meses. Ok, hace 8 años estoy acá y no he salido durante los 8 años. ¿Usted tiene por casualidad ahí, en este momento, usted tiene la copia del landed con usted? No, ay no. No importa. Lo que pasa es que ese documento, que es uno rosadito, en la parte izquierda abajo, dice una notita, original entry, dice, o sea, entrada original. O sea, el ID, ese marrón que le dan a uno. El marrón grandote, largo, sí, ese abajo dice, ese es, pero desde ya por lo que usted me está diciendo, si usted no ha salido desde que llegó, no importa que me haya llegado, no importa que llegó como visita, y que aquí, por ejemplo, aplicó refugio, y a los 5 años después finalmente le salió el landed. Usted a los 10 años aquí, si cumple 65 años, usted tiene derecho a la pensión de vejez. 100%. Así que por lo que usted me dice, si tiene 64 años, ¿no es cierto? Sí. Y tiene 8, va a tener a los 66 años, 66. Ahí pues ya tiene los 65, pero le faltaba cumplir para los 10, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, el 66 usted jubila. Ok, el año entrante cumplo los 65. Entonces, por eso. Sí, pero va a tener 9 años aquí nomás. Sí, cuando cumpla los 10. Claro, pero ahora, eso no quiere decir que usted la aplicación la hace cuando cumple. La aplicación se hace mientras usted esté en el último año por acogerse a la pensión. Me explico. Si usted tuviera 10 años a los 65, usted a los 64, toda la gente aquí recibe una carta del Service Canada diciéndole, señor, usted tiene 64 años, no se olvide que a los 65 puede acogerse a esto, y le manda los formularios. Y usted los puede mandar, los envía y usted tiene la seguridad entonces que cumplió todas las formalidades, los trámites burocráticos administrativos, son muy simples. Usted exactamente al mes siguiente que cumple los 65, usted empieza a recibir su pensión. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Ya.
Gracias por su información. Gracias. Si tienen cualquier problema, va a llenar formulario, cuánta cosa, nosotros podemos arreglar todas esas cosas también en el Consejo de Desarrollo Hispano, a través de un programa especial que tenemos, por el cual aprovechamos el trabajo voluntario de muchos compañeros de la comunidad que nos ayudan justamente a hacer todo este tipo de gestiones. ¿Ya? Muchas gracias. Muy amable. Gabriel, Sí, perdón. sí. ¿Qué es el Gains? ¿Qué? El Gain. GPS, algo así. Es uno de los beneficios del Trillium que se recibe los días 10. No. El Gain. Ah, no, son como los 20, un día antes de recibir uno la pensión, Sí. se recibe una cuestión que viene ahí, dice Gains TPS, algo así. Ah, entonces debe ser ¿no será uno que dice Pro también? ¿Uno que qué? Pro, ¿no dice Pro de la provincia? Bueno, el Gain, muchas veces el Gain corresponde a un suplemento que entrega la provincia para que se adiciona al suplemento del grande. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, es un cheque que es fijo, ¿no es cierto? 40 dólares, 83 dólares. Viene como los 25, es de 83 dólares. 83 dólares. Mire, esos son exactamente 996 dólares en que en el año el gobierno provincial le ayuda como un suplemento, adiciona a la pensión de vejez. Es el gobierno provincial y ese no paga taxes. Pero es cuando uno ha tenido el OIDSP. No necesariamente, no necesariamente. Ellos hacen el cálculo, por ejemplo, suman las dos pensiones, o una, la que sea, ya. Le agregan, supongamos que tiene que llegar a 19.500 dólares. Ya. Y si con el suplemento que les da el gobierno llegan a 18.700 dólares nomás, 18.700 dólares, esos otros 800 dólares se los da vía Gain, el gobierno provincial. Oh, ya. Bueno, y por ejemplo, cuando uno ha tenido el OIDSP y le llega la pensión a uno, se termina automáticamente. El DSP se termina el día que usted cumple los 65 años. Sí, ¿Por qué? Porque se supone que usted empieza a recibir lo otro. Ahora, pero si usted legalmente, por alguna razón particularmente legal, no ha podido hacerlo, punto uno, porque no tiene, el caso de la señora, por ejemplo, el que estábamos hablando recién del caso, resulta que ella, suponiendo que está en el DSP, cumple 65 años, pero lleva apenas 9 años aquí. Espera un año, tiene que esperar un año para poder aplicar a la pensión de vejez, ¿no es cierto? Por ese año tiene derecho a seguir recibiendo el DSP. El OIDSP, que es el disability, ¿no? El Ontario Disability, claro. Eso. Por eso que le digo. Pero es que se lo dan en reemplazo de, porque usted tiene derecho a un trámite burocrático administrativo que da derecho a recibir plata. O sea que uno con el OIDSP, ya cuando cambia a la pensión, eso se lo quitan a uno. No es que se lo quiten. Si se lo dan, mientras tanto usted no tenía el otro, pues. Oh, ya. Que es lo mismo que el disability que expliqué yo antes. Cuando usted tiene el disability del Canada Pension Plan, del Canada Pension Plan, ese termina a los 65 años. Porque a partir de ese momento, usted empieza a recibir el Canada Pension Plan propiamente tal, que va a ser menor que el que entregaba como disability, pero que se compensa porque empieza a recibir el otro también, el de la pensión de vejez. Y por ende, entre los dos, va a recibir mucho más que lo que recibía por el disability. Oh, está todo muy bien estudiado, mi estimada. Gracias, Gabriel, gracias. Bueno, yo creo que muchas gracias a ustedes por excelente, participar. Buenísima, don Gabriel, gracias por su charla, siempre tan interesante. Gracias a Fernando, a Mercedes por su soporte técnico y esperamos verlos la próxima vez en la charla, en la siguiente charla que todavía les estaremos informando cuándo será la próxima, pero continuaremos. En otra más adelante vamos a abordar otras cuestiones del sistema de seguridad propiamente tal. ¿Ah? Ok. ¿Me podría muchas gracias, muchas gracias.
Señor Gabriel, ¿me hace un favor? ¿Me podría dar su teléfono? 416. Gracias. 416. 416-492. 492. 5128. 5128. Muy amable, señor. Mire, Gabriel, les voy a, desde por lo menos para este mes, no está de más que tomen nota del email mismo, ¿ya? Porque resulta que a veces pasa, no puedo contestar el teléfono, ya. El email mío, porque ahí me llega y ahí identifico que son senior o que son, lo hace por cuenta del Consejo de Desarrollo Hispano. Es G de Gabriel, A de Arturo, P de Pedro, A de Arturo, R Roberto. de Pedro. Gapar. Sí. Las dos primeras letras de Gabriel y las tres primeras letras de Parada. Gapar. Ya. Gapar. At o arroba Rogers.com. Tenga la bondad, ¿puede decir otra vez el número de teléfono? 416 492 5128. 5128. Y el del Muchas Consejo de Desarrollo Hispano es 416 516 0851. Muy amable, señor Gabriel. Okay, gracias. ¿Ese es el del consejo? Sí, ya saben que tenemos la clínica de La clínica, impuestos. claro. Ujú. Es que Ahí el en el Consejo tiene una clínica voluntaria de Income Tax en esta época. Sí. Pero O sea, además que en no el puede curso dar- del año, igual está atendiendo prestando una serie de servicios que son así de fácil despacho. Pero que o a la sea, que no gente, puede acudir allá para que le hagan los impuestos. sí, lo único nomás que hay que hacerlo con appointment por esta Claro. cuestión de la pandemia hoy en día. No es cuestión de llegar así nomás. Hay que llamar primero 416-516-0851. Acuérdense que estamos en el 1280 Finch Avenue West, en el 1280. 1280 de Finch Avenue West, en la oficina 203, y la intersección principal es Finch West y Kill, y está muy cerca de la estación del metro Finch West. Está súper fácil llegar allí al consejo. Siempre allí estamos dispuestos. Fringe Avenue West. Sí, el oeste. Sí. ¿Y cuál es la otra, por favor? Y Kill es la intersección principal, K-E-E-L-E, entonces Finch y Kill. Station Finch. La estación de nueva, una de las nuevas de ahí del metro que hacia la Universidad Finch de York. West. Sí, Finch West, la estación donde se quedan, está ahí cerquita, camina uno, yo creo que unos 5 o 6 minutos. Muchísimas gracias, ya me voy a Mucho retirar. gusto. Bueno, que estén muy bien, felicidades. Pero gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a terminar ahora canadiense. 5:30. Interesante estaba. Sí, Gracias. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Interesante todo. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chaito, doña María.